El día del funeral de mi esposo llovió como nunca. Las nubes parecían tener su propio duelo, y cada gota golpeando el ataúd sonaba como si la tierra misma llorara con nosotros. Mientras los demás arrojaban flores, yo solo podía mirar esa caja de madera y pensar que ahí, encerrado, se iba la mitad de mi vida. 40 años de matrimonio, de rutinas, de silencios, de amor y de heridas que nadie conocía. Pero lo más extraño no fue el silencio del cementerio. Fue el teléfono que sonó en mi bolso justo cuando el sacerdote pronunció las últimas palabras. En tus manos, Señor, encomendamos su alma. Saqué el móvil, confundida. Era un número desconocido. No debería haber contestado. Y sin embargo, lo hice. ¿Hola? Dije con voz temblorosa. Del otro lado, una voz grave, apenas un susurro, repitió exactamente la última frase que mi esposo dijo antes de morir. No abras la caja, por favor. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. ¿Quién habla?, pregunté, con el corazón golpeando mi pecho. Hubo un silencio. Luego, la misma voz, más baja, más lenta. Te veré mañana, Patricia. Y la llamada se cortó. Me quedé inmóvil, rodeada de gente, pero completamente sola. Nadie parecía haber notado mi rostro pálido, mis manos temblando, el móvil aún pegado a mi oído. Solo escuchaba el eco de esa frase retumbando en mi cabeza. Te veré mañana. Esa noche no pude dormir. Cada sonido de la casa me parecía un presagio. El tic-tac del reloj, el crujir de los muebles, el viento golpeando las ventanas, todo me recordaba su voz. La voz de Héctor, mi esposo, muerta 2 días antes. No había forma racional de explicar lo que había pasado, y sin embargo, lo había escuchado. Era él. Lo conocía demasiado bien como para dudarlo. No abras la caja. ¿Qué caja? ¿De qué estaba hablando? Durante su vida, Héctor había sido un hombre reservado, casi hermético. Tenía su estudio privado, un pequeño despacho donde guardaba documentos, libros y una vieja caja de metal con llave que nunca me permitió abrir. Siempre decía que eran cosas del trabajo, y yo, por costumbre o por miedo, nunca insistí. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y cuéntame aquí abajo, en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Ahora, continuemos. A la mañana siguiente, la lluvia había parado, pero el aire seguía pesado, como si el cielo aún dudara entre llorar o guardar silencio. Encendí el café, tratando de recuperar algo de normalidad. El sonido de la cafetera me calmaba, hasta que el teléfono volvió a sonar. Otra vez el mismo número. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cortó. Cuando me atreví a mirar la pantalla, había un mensaje de voz. Nos vemos pronto. La voz era la misma. Héctor. No había duda. Me senté en el sillón y repasé los últimos días antes de su muerte. Todo había sido tan rápido. Una mañana común. Él salió al jardín, se detuvo de repente y se desplomó. El médico dijo que fue un infarto masivo. Ni siquiera alcanzó a decir mi nombre. O eso creí. Hasta esa llamada. Encendí la lámpara de su escritorio y busqué entre los cajones. Ahí estaba la caja. Una caja metálica, fría, pesada. En la tapa, grabadas sus iniciales, HR. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Y justo en ese momento, algo se cayó detrás de mí. Me di la vuelta. Un portarretrato, el de nuestra boda, se había deslizado del mueble. El cristal se rompió y entre los pedazos algo brilló. Una pequeña llave dorada. La tomé con las manos temblorosas. ¿Podría ser? La acerqué a la cerradura. Encajaba a la perfección. Pero no la giré. Algo dentro de mí me decía que todavía no debía hacerlo. Salí al jardín para respirar. El aire húmedo olía a tierra y recuerdos. Cerré los ojos, intentando tranquilizarme. Entonces escuché el portón del frente. Un golpe suave. 2, 3. Alguien estaba afuera. Me acerqué lentamente. El corazón me retumbaba en los oídos. Cuando miré por la rendija, no vi a nadie. Solo una carta, colocada cuidadosamente sobre el felpudo. La tomé. El sobre estaba empapado, sin remitente. Dentro había una sola hoja,
escrita con tinta azul. No confíes en él. Nada más. Sin firma. Sin explicación. Solo esa frase. Subí corriendo al dormitorio. El miedo había pasado a ser algo más. Una certeza que no quería aceptar. Alguien sabía cosas que yo no. Y esa persona no quería que abriera la caja. O tal vez quería que lo hiciera, pero a su tiempo. Esa noche volví a soñar con Héctor. Estaba de pie, al final del pasillo, con el mismo traje del día del funeral. Me miraba sin expresión, pero sus labios se movían, como si intentara decirme algo. Me acerqué, pero cada paso que daba lo alejaba más. Hasta que solo escuché su voz, susurrando entre la oscuridad. «No abras la caja. Todavía». Desperté empapada en sudor, con el teléfono vibrando sobre la mesa de noche. El mismo número. Otra vez. Esta vez no contesté. Apagué el móvil. Pero justo antes de que la pantalla se apagara, alcancé a ver algo que me heló la sangre. Una foto mía, tomada desde afuera de la casa. Esa misma noche. Dormí con las luces encendidas. A la mañana siguiente, el timbre sonó. Golpes suaves, lentos, 3 veces. Tomé aire, caminé hasta la puerta, y cuando la abrí, mi cuerpo se heló. No era un extraño. Era alguien a quien no esperaba ver jamás. Alguien que, de una manera u otra, sabía todo lo que había pasado. Y ese fue el momento en que entendí que el verdadero misterio no había empezado con la llamada, sino mucho antes. Durante toda la mañana no pude quitarme de la cabeza la imagen de quien estaba en la puerta. Era mi hijo, Daniel, el mismo que, desde el funeral, apenas me había dirigido la palabra. Tenía los ojos rojos, la barba crecida y un aire extraño que no supe si atribuir al cansancio o a la culpa. «¿Podemos hablar, mamá?», dijo, evitando mirarme directamente. «Claro, pasa». Entró en silencio, con las manos en los bolsillos, como si temiera dejar huellas en el suelo. Nos sentamos en el comedor. El reloj marcaba las 10, y cada tic-tac parecía empujar el aire entre nosotros. «No dormí anoche», murmuró. «Yo tampoco». «¿Recibiste alguna llamada?», preguntó de pronto. Mi corazón se detuvo un segundo. «¿Por qué lo dices?». «No sé. Anoche soñé con papá. Fue tan real». Lo miré en silencio. Quise contarle, pero algo dentro de mí me detuvo. Había algo en su mirada que no reconocía. Frialdad, distancia, una sombra. Mientras él hablaba, mi mente regresó al día del accidente. Era un martes por la mañana. Yo estaba en la cocina preparando café. Héctor salió al jardín, como siempre, a revisar sus plantas. De pronto, escuché un golpe seco. Corrí. Estaba en el suelo, la mano sobre el pecho, los ojos abiertos. Traté de reanimarlo. Grité por ayuda. Daniel llegó minutos después, pálido, con el teléfono en la mano. Pero ya era tarde. El médico dijo que había sido un infarto fulminante. Lo acepté. No tenía motivos para dudar. Hasta ahora. Daniel seguía hablando, pero yo apenas lo escuchaba. Cuando se levantó para irse, me abrazó con torpeza, y pude sentir su respiración acelerada. «Trata de descansar, mamá». «Yo me encargo de todo», dijo, y salió sin mirar atrás. La casa quedó en silencio. Un silencio denso, incómodo, lleno de preguntas. Subí al estudio de Héctor. El aire allí olía a madera, a papel viejo y a algo más, algo que no supe identificar. La caja metálica seguía sobre el escritorio, y junto a ella una carpeta con documentos. La abrí, había facturas, extractos bancarios, papeles del seguro y una carta doblada con mi nombre en la portada. La reconocí enseguida. La letra era suya. Mi respiración se volvió irregular. Me senté y empecé a leer. «Patricia, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Perdóname. Nunca fui el hombre que creíste que era, pero no tuve el valor de contarte la verdad mientras aún respiraba. No abras la caja todavía. Y si algo me pasa, no confíes en nuestro hijo». El papel me cayó de las manos. Sentí un mareo, una punzada en el pecho. ¿No confiar en Daniel? Mi propio hijo, el niño que crié sola mientras Héctor trabajaba, el que se sentaba en mis rodillas para contarme sus sueños. Me negaba a creerlo. Y sin embargo, cada palabra sonaba sincera, demasiado sincera. Bajé al salón y busqué entre las cosas de Héctor con desesperación. Encontré recibos de cuentas que yo no conocía,
transferencias a nombre de una mujer llamada Lucía Rivas. El nombre me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. El monto de los pagos era alto, constante, mensual. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué él le enviaba dinero? Mientras revolvía los papeles, el teléfono sonó. El mismo número desconocido. Otra vez. Esta vez respondí. ¿Quién es? Pregunté con la voz firme. Patricia, susurró una voz. No le digas a Daniel que sabes lo de la carta. ¿Quién habla? Haz lo que te digo, o terminarás como él. La llamada se cortó. Quedé paralizada. No reconocí la voz, ni masculina ni femenina. Era distorsionada, como si viniera de muy lejos. Miré por la ventana y me pareció ver una figura entre los árboles, pero al parpadear ya no estaba. Decidí hacer algo que Héctor nunca me permitió: abrir su viejo armario de archivo. Adentro, escondido entre carpetas, encontré un sobre sellado con cinta roja. En la etiqueta decía: «Solo si ella insiste». No pude resistir. Lo abrí. Dentro había una fotografía antigua. Héctor y Daniel, parados frente a un edificio. Pero detrás de ellos, una mujer de cabello oscuro miraba hacia la cámara. El mismo rostro de la foto que apareció debajo de mi puerta el día anterior. La misma mujer que, según los papeles, se llamaba Lucía Rivas. En el reverso de la foto, una fecha, 17 de marzo, 1997, y una frase escrita con tinta azul: «La verdad siempre encuentra su camino». Esa noche me costó respirar. Cada rincón de la casa me devolvía un recuerdo distinto. La cocina donde él me abrazaba por la espalda mientras cocinaba. El sillón donde dormía las siestas de domingo. El jardín donde murió. Pero ahora, todo tenía otro significado. ¿Quién había sido realmente Héctor? ¿Y por qué, en su última carta, me pedía desconfiar de nuestro hijo? Subí al dormitorio. Sobre la mesita de noche aún estaba el teléfono, apagado desde la madrugada anterior. Lo encendí. Tenía 3 llamadas perdidas del mismo número y un nuevo mensaje de voz. Respiré hondo y lo reproduje. No ignores las señales, Patricia. Él no murió de un infarto, y tú eres la siguiente. El teléfono se me cayó de las manos. El mensaje terminó con un ruido estático y luego un susurro. Te veré pronto. Corrí a cerrar todas las puertas y ventanas. Encendí todas las luces de la casa. Pero por más que intenté convencerme de que era una broma, algo dentro de mí lo sabía. Esto no era una coincidencia. Fui al escritorio una vez más. Toqué la caja metálica. La llave dorada aún colgaba del cajón. La sostuve entre los dedos y pensé en Héctor, en sus últimas palabras, en aquella advertencia que ya no podía ignorar. No abras la caja. ¿Y si la verdad que escondía era peor que el miedo que sentía? Me miré al espejo. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos, pero algo en mi mirada había cambiado. Ya no era la mujer débil que lloraba en los funerales. Era una esposa traicionada, una madre confundida, una mujer que necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a encontrarlas, aunque me costara la vida. Nunca imaginé que el silencio pudiera hacer tanto ruido. Desde aquella llamada, cada rincón de mi casa parecía hablar un idioma distinto. El reloj ya no marcaba el tiempo, marcaba la ausencia. El aire tenía otro peso, y yo sentía que alguien me observaba. Pasé el día entero ordenando los papeles de Héctor, intentando distraerme, pero no había forma de ignorar las señales. Cada vez que cerraba un cajón, otro se abría solo. Cada vez que apagaba una luz, otra se encendía. Pensé que tal vez mi mente, desgastada por el duelo, me estaba jugando una mala pasada, pero el miedo, ese que se siente en el estómago y no en la cabeza, no se equivoca. Esa noche decidí volver a escuchar los mensajes del teléfono. Cada palabra sonaba más distorsionada que la anterior, como si la voz viniera de un lugar demasiado lejano o demasiado cercano. Repetí el último una y otra vez. No ignores las señales, Patricia. Él no murió de un infarto, y tú eres la siguiente. La frase se repetía en mi cabeza hasta que el sueño me venció, sentado en el sillón. Me despertó un ruido. 3 golpes secos. Venían del pasillo. Tomé la linterna. El suelo crujía bajo mis pasos. Cuando llegué frente al espejo del pasillo, noté algo extraño. Una sombra detrás de mí. Me giré. Nada. Pero al volver la vista al espejo, la sombra seguía ahí. El amanecer llegó sin que lograra dormir. Fui al jardín,
buscando aire. El rocío cubría las flores de mi esposo, las que él cuidaba cada mañana. Toqué las hojas y, por un instante, creí sentir su tacto. Fue tan real que retrocedí. No podía seguir así. Tenía que hacer algo. Tenía que entender qué estaba ocurriendo. Decidí visitar a la doctora Morales, mi vecina y vieja amiga. Ella había sido quien firmó el certificado de defunción de Héctor. Al verme llegar, me abrazó con ternura. Patricia, querida, qué alegría verte fuera de casa. ¿Cómo estás? No lo sé, Laura. Eso vengo a averiguar. Nos sentamos en su consultorio. Le conté sobre las llamadas, los mensajes, la carta de Héctor. Ella escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados. Cuando terminé, se levantó y sacó una carpeta del archivo. Mira esto. Me mostró el informe médico. El diagnóstico decía infarto agudo de miocardio. Pero lo que me heló la sangre fue una nota escrita al margen, con su letra: presencia de sustancia no identificada en sangre. Far, ¿qué significa eso? Pregunté con la voz rota. Laura suspiró. No lo supe en ese momento. Pensé que era un error del laboratorio, pero ahora no estoy tan segura. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Crees que alguien lo envenenó? Ella dudó un segundo antes de responder. No puedo asegurarlo, pero no fue un infarto común, Patricia. Me quedé en silencio. Recordé las transferencias a Lucía Rivas, las palabras de la carta, las advertencias. Todo encajaba demasiado bien o demasiado mal. De regreso a casa, noté algo que me paralizó. La puerta del estudio estaba entreabierta. Yo la había cerrado con llave antes de salir. Entré despacio. El aire olía distinto, como a perfume masculino y metal. Y sobre el escritorio, donde la caja metálica había estado siempre, ya no estaba. Corrí por toda la casa, buscando. Nada, ni rastro. Solo un sobre, encima del sillón. Mi nombre, escrito con tinta azul. Y dentro, una foto. Era la misma imagen de Héctor y Lucía Rivas, pero ahora había algo nuevo. Detrás de ellos, en el fondo, una figura borrosa. Yo, con mi vestido blanco de 1997, el mismo año de la fecha. Pero yo no recordaba haber estado allí. No recordaba haber estado en ese lugar, ni haber visto a esa mujer. La noche cayó temprano. Llovía fuerte y los relámpagos iluminaban los pasillos como si el cielo intentara mostrarme algo. De repente, el timbre sonó. El corazón se me subió al pecho. No esperaba a nadie. Miré por la ventana. Una silueta inmóvil frente al portón. Tomé la linterna y bajé. El viento golpeaba las puertas. Los truenos parecían rugidos lejanos. Cuando abrí, no había nadie. Solo un paquete envuelto en papel marrón, empapado por la lluvia. Lo llevé al comedor. Lo sequé y lo abrí con cuidado. Dentro había un casete antiguo y una nota. Él quería que supieras la verdad. Corrí al ático, donde aún guardaba el viejo reproductor de Héctor. Lo conecté. El sonido era sucio, con interferencias, pero la voz era clara. Era la suya. Patricia, si escuchas esto, es porque no sobreviví. Sé que te parecerá imposible, pero hay alguien más. Daniel lo sabe. Y Lucía nunca desapareció. Está más cerca de lo que imaginas. El casete terminó abruptamente, con un ruido fuerte, como un golpe seco. Me llevé las manos al rostro. Era demasiado. Héctor hablaba con miedo, con culpa. Y lo peor de todo era que mencionaba a Daniel, nuestro hijo, como si fuera parte del secreto. Esa noche, a las 3 de la madrugada, desperté con un sonido metálico. Venía del sótano. El corazón me martillaba. Tomé la linterna y bajé los escalones, uno por uno. El aire era más frío, más espeso, y allí, sobre la mesa de herramientas, estaba la caja metálica, la misma que había desaparecido, solo que ahora estaba abierta. Dentro no había papeles ni documentos, solo una pluma dorada y una pequeña nota escrita con la misma caligrafía de Héctor. No temas a la verdad, témeles a los que la ocultan. No dormí el resto de la noche. Me quedé en el sillón, con la caja en el regazo, observando las sombras moverse en las paredes. Sabía que lo que fuera que estuviera ocurriendo no era un juego, ni una coincidencia. Había algo más grande, más oscuro, enredado entre la muerte de mi esposo, mi hijo y esa mujer, Lucía.
Y entonces, mientras el amanecer apenas despuntaba, sonó el teléfono. El mismo número. Contesté. ¿Quién eres? Grité. Silencio. Luego, la misma voz de siempre susurrando. No estás sola, Patricia, pero pronto lo estarás. La línea se cortó, y en ese instante el espejo del salón se agrietó solo. El amanecer llegó gris, pesado, como si el cielo no se atreviera a mirar mi casa. No había dormido. La grieta del espejo seguía allí, una cicatriz en el cristal que parecía respirar conmigo. El teléfono no volvió a sonar, pero el silencio era peor. Un silencio que pesaba, que latía, que me observaba. Preparé café, aunque el estómago me dolía. El aroma, que antes era consuelo, ahora me revolvía el alma. Miré hacia la silla vacía donde Héctor solía leer el periódico cada mañana. Por un instante, juro que vi su sombra moverse. Tan solo un parpadeo, pero suficiente para helarme. Toqué la taza con las 2 manos, intentando calmar el temblor. Y entonces escuché 3 golpes en la puerta. No fuertes, suaves, precisos, los mismos del día anterior. El corazón me dio un vuelco. Caminé despacio hacia la entrada. ¿Quién es? Pregunté con voz quebrada. Silencio, solo el viento, arrastrando hojas por el porche. Cuando abrí, me quedé sin aire. Un hombre de pie, empapado por la llovizna, me miraba fijamente. No tenía más de 40 años. Cabello oscuro, la barba perfectamente recortada, ojos del mismo tono que los de Héctor, demasiado iguales. Buenos días, señora Torres, dijo con voz profunda, pausada. ¿Quién es usted? Rafael. Fui amigo de su esposo. Supe de su muerte y necesitaba verla. Su mirada era tan familiar que tuve que apartar los ojos. Tenía el mismo gesto, la misma forma de entrecerrar los párpados que Héctor tenía cuando mentía. ¿Amigo? Pregunté fingiendo calma. No recuerdo que él mencionara ese nombre. Él sonrió apenas. No me sorprende. No hablaba mucho de mí. Lo invité a pasar, aunque algo en mi interior gritaba que no debía hacerlo. Pero el miedo y la curiosidad se mezclaron y cuando quise reaccionar, ya estábamos en el salón. Se sentó frente a mí sin dejar de observarlo todo. Parecía conocer la casa. Su mirada se detuvo en el retrato de boda sobre la repisa. «¿Esa foto? Fue en mayo, ¿verdad?», preguntó. Me tensé. «Sí. ¿Cómo lo sabe?». Héctor me la mostró una vez. Dijo que fue el día más feliz de su vida. No supe si creerle o no. Su tono era demasiado natural, como quien habla de recuerdos propios. «¿De dónde conoció a mi esposo?», pregunté. «¿De su pasado? ¿Del trabajo? Digamos que antes de usted». La frase me atravesó como un cuchillo. Antes de mí. Había demasiadas cosas de Héctor que yo no conocía, pero escucharlo en boca de un extraño me hizo sentir desnuda. Rafael se inclinó hacia mí. «Sé que está recibiendo llamadas». Me quedé helada. «¿Cómo lo sabe?». «Porque yo también las recibí. La voz, la misma. Las mismas frases. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo que está pasando no terminó con la muerte de su esposo?» Por un instante, la habitación pareció oscurecerse. El aire se volvió más frío. Una corriente invisible recorrió la sala, moviendo las cortinas. Rafael no se inmutó. Seguía mirándome, con esa calma inquietante que solo tienen quienes saben más de lo que dicen. «¿Por qué vino aquí?», le pregunté temblando. «Porque usted corre peligro». «¿De quién?». «De la misma persona que mató a Héctor». Mis manos comenzaron a sudar. No podía procesarlo. «¿Está diciendo que lo asesinaron?». «No lo digo yo», lo dijo él. Sacó algo del bolsillo de su abrigo. Una grabadora pequeña, antigua. La colocó sobre la mesa y presionó play. La voz que salió era inconfundible. «Héctor, Rafael, si algo me pasa, cuida de Patricia. Ella no sabe nada. No la juzgues, pero dile que no confíe en Daniel». Se me escapó un gemido. La misma advertencia. Las mismas palabras que estaban en la carta. «¿Por qué tenía esa grabación?», susurré. «Porque me la dio en persona, 2 días antes de morir». «¿Y por qué no dijo nada antes?». «Porque no sabía si podía confiar en usted». Esa frase me dolió. «¿Y ahora sí puede?». «Aún no lo sé». Su mirada se ablandó. «Pero vine porque usted merece saber la verdad». De pronto, el teléfono fijo sonó en la otra habitación. Ambos nos quedamos inmóviles. El sonido cortó el aire como una cuchilla. Rafael se levantó.
No conteste. ¿Por qué? Porque no es para usted. El timbre insistía, cada vez más agudo. Corrí al pasillo, ignorando su advertencia. Tomé el auricular. ¿Hola? Silencio. Y luego, la misma voz susurrante. No lo dejes entrar. Miré hacia el salón. Rafael estaba de pie junto al retrato de Héctor, mirándolo con una expresión extraña, casi nostálgica. Cuando regresé la vista al auricular, la línea ya estaba muerta. Colgué despacio. Mis manos temblaban. Regresé a la sala, tratando de mantener la compostura. Rafael se volvió hacia mí. ¿Quién era? Nadie. Mentí, pero él lo supo. Y, sin decir nada más, se acercó al espejo del pasillo, el que aún tenía la grieta. Aquí fue, murmuró. ¿Qué dijo? Aquí fue donde empezó todo. ¿Qué significa eso? Pregunté. Él tocó el vidrio con la punta de los dedos, y la grieta pareció moverse, como si respirara bajo su mano. Héctor me habló de este espejo. Dijo que estaba maldito. El viento sopló con fuerza. La ventana del salón se abrió de golpe, haciendo que las cortinas se agitaran como fantasmas. Rafael se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos. No puede quedarse aquí, dijo. Esta casa guarda secretos que no le pertenecen. Basta, grité. No sé quién es usted, ni qué quiere, pero váyase. Él dio un paso hacia atrás, como si lo hubiera golpeado. Luego asintió. Tiene razón. Pero recuerde esto, las verdades que se callan terminan volviendo. Y se fue, sin mirar atrás. Cerré la puerta de inmediato. Mis manos no dejaban de temblar. Me acerqué a la ventana. Rafael caminaba por el jardín, pero al cruzar la verja, desapareció. Literalmente, desapareció en el aire. Esa noche, el viento no dejó de soplar. Me quedé sentada frente al espejo, observando mi reflejo bajo la luz tenue. Y, justo cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, lo vi. Héctor, de pie, detrás de mí, con la misma camisa que llevaba el día que murió. Sus labios se movían. No podía escucharlo, pero pude leerlos. Decían, «Él no miente». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me giré y no había nadie. Solo la casa, el viento y mi reflejo temblando. Pero en el cristal, justo sobre mi hombro, había quedado escrita una palabra como trazada por un dedo invisible. Perdón. No dormí esa noche. El reflejo del espejo seguía en mi mente, con esa palabra grabada en el vidrio. Perdón. Era la letra de Héctor, inconfundible. Pasé horas frente a él, esperando otra señal, otra palabra, una respuesta que no llegaba. Pero la casa solo me devolvía silencio. Un silencio que dolía como una herida abierta. Por la mañana decidí buscar a Rafael. No podía dejar que aquel hombre desapareciera sin explicaciones. Fui a la dirección que había dejado en la tarjeta que, según él, me entregó Héctor antes de morir. Pero la sorpresa fue devastadora. Esa dirección no existía. El número de calle terminaba antes y el resto era un terreno baldío lleno de maleza. Sentí un vértigo extraño. Era como si todo lo que había visto, lo que había escuchado, fuera parte de un sueño. Pero mi corazón sabía que no. Rafael era real y Héctor, de algún modo, también lo era. Volví a casa, con el presentimiento de que algo estaba a punto de suceder, y no me equivoqué. Cuando crucé la puerta, Daniel estaba allí, sentado en el sofá, con el celular en la mano. Su mirada era dura, vigilante. ¿Dónde estabas, mamá? Salí a caminar. Necesitaba aire. No deberías salir sola. No estás bien. Su tono era frío, condescendiente, el mismo que usaba Héctor cuando quería que me sintiera pequeña. Estoy perfectamente, respondí. No lo parece. Llevas días hablando sola, viendo cosas que no están. Sus palabras me hirieron más de lo que quise admitir, pero lo que más me dolió fue su siguiente frase. Papá no está, mamá. Ya es hora de que lo aceptes. ¿Y tú cómo lo aceptaste tan rápido, Daniel? Le pregunté. Guardó silencio, desvió la mirada, y entonces lo vi. Culpa, una sombra leve, pero suficiente para entender que sabía más de lo que decía. Me acerqué. ¿Qué estás escondiendo? Nada. ¿Quién es Lucía Rivas? Su rostro cambió. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi asustado. ¿De dónde sacaste ese nombre? De los papeles de tu padre, de las transferencias que él hacía cada mes.
No tenías derecho a revisar eso. Tenía derecho a saber con quién compartí mi vida 40 años, dije con voz temblorosa. Daniel apretó los dientes. Lucía no es lo que crees. Entonces dímelo tú. ¿Quién es? Su silencio fue mi respuesta. Fui a la habitación y cerré la puerta. No quería que me viera llorar. Sobre la mesa seguía la grabadora que Rafael había dejado. La encendí, rebobiné la cinta hasta el final. Y allí, después del último mensaje de Héctor, se escuchó algo más. Una segunda voz, una voz joven, la de Daniel. Tranquilo, papá. Nadie va a saberlo. Mamá no necesita enterarse. Te dije que lo arreglaría. Si cooperas, todo saldrá bien. Mis manos comenzaron a temblar. Apagué la grabadora. El aire se volvió pesado. Las palabras se mezclaban en mi cabeza como cuchillos. Daniel, mi propio hijo. ¿Qué había hecho? Antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. Y no te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. Esa noche, volví a soñar con Héctor, pero esta vez no estaba en el pasillo ni detrás del espejo. Estaba sentado en el sofá, mirándome con tristeza. Perdónalo, me dijo. ¿A quién? Pregunté. A Daniel. ¿Por qué lo haría? Porque él no sabía toda la verdad. Desperté llorando, y en la mesa de noche había algo que no estaba antes, una foto. Héctor, yo y una mujer más joven, de cabello oscuro, Lucía Rivas, y en sus brazos, un niño pequeño, un niño con los ojos de Héctor. Mi corazón se detuvo. El niño no era Daniel, era Rafael. Todo empezó a encajar. Las llamadas, la advertencia, el mensaje. Rafael no era un extraño, era el hijo ilegítimo de mi esposo, el que Héctor había intentado ocultar durante toda su vida. Y Daniel lo sabía, sabía de su existencia, sabía de la herencia, y había hecho lo imposible por mantenerlo lejos. Fui al estudio y saqué la caja metálica. Ahora sí la abrí, sin miedo. Dentro había documentos, cartas y un testamento. El testamento de Héctor, con fecha de apenas 2 semanas antes de su muerte. Dejo la mitad de mis bienes a mi esposa, Patricia Torres, y la otra mitad a mi hijo Rafael Rivas. Sentí el corazón romperse, no solo por la traición, sino por la vergüenza de haber vivido tantos años al lado de un desconocido. Mi esposo había tenido otra familia, otro hijo, otra vida. Y yo, sin saberlo, crié al hombre que quiso borrar toda evidencia de esa verdad. Fui hasta la ventana. Afuera, el viento movía las ramas con furia. El cielo estaba oscuro, como si el mundo entero se preparara para una tormenta. De pronto, vi algo, una figura parada bajo la lluvia. Era Rafael, empapado, inmóvil, mirando hacia la casa. Bajé corriendo, abrí la puerta y grité su nombre. Él levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas. «Ya lo sabe, ¿verdad?», preguntó. «Sí». «Entonces, ya sabe también quién lo mató». Mi voz se quebró. «¿Qué estás diciendo?». Rafael dio un paso hacia mí. «Su esposo no murió por azar, señora Torres». «¿Insinúas que Daniel?» «No lo insinuó. Lo vi». Su rostro estaba pálido, sincero, casi aterrado. «Fui a la casa esa noche», continuó. «Papá me había llamado. Dijo que por fin me presentaría oficialmente. Pero cuando llegué, Daniel estaba allí. Discutían. Y luego, escuché el golpe. Me llevé las manos al pecho. El aire me faltaba». «¿Por qué no dijiste nada antes?», pregunté llorando. «Porque si hablaba, me habrían culpado. Nadie habría creído al hijo oculto». Nos quedamos en silencio. La lluvia caía con fuerza y los relámpagos iluminaban su rostro. El parecido con Héctor era aterrador. Era como si lo tuviera frente a mí una vez más. «Daniel no puede saber que hablamos», dijo Rafael. «¿Qué planeas hacer?». «Lo que papá no tuvo tiempo de hacer, decir la verdad». Y mientras lo miraba, comprendí que la historia apenas comenzaba. Había pasado toda mi vida creyendo que la verdad era un lujo, cuando en realidad era una deuda, y estaba dispuesta a saldarla sin importar el precio. Nunca el silencio de mi casa había sido tan ruidoso. Después de lo que Rafael me contó, cada rincón parecía susurrar nombres, secretos y culpas. Me costaba respirar. La lluvia había cesado,
pero el aire seguía impregnado de tormenta, como si el mundo aún no hubiera terminado de hablar. La caja metálica seguía sobre la mesa, abierta, esperándome. Dentro, además del testamento, había algo más, un sobre sellado con cera roja. El sello tenía las iniciales H.R. Héctor Ramírez. Mis manos temblaban mientras rompía la cera. Dentro encontré varias hojas dobladas, una carta y una memoria USB. La carta estaba fechada apenas 3 días antes de su muerte. Patricia, si estás leyendo esto, significa que lo inevitable ocurrió. No confíes en nadie, ni siquiera en Daniel. Durante años guardé un secreto que creí poder controlar, pero ahora es demasiado tarde. Rafael no es culpable. Fue mi error ocultarlo, y si las cosas salen mal, busca en el archivo llamado Veritas. Ahí sabrás quién quiso silenciarme. Mis ojos se nublaron. Las letras se mezclaban con lágrimas, pero entendí lo suficiente para saber que el peligro aún estaba aquí. No confíes en Daniel. Esa frase era como un eco del más allá. Guardé la carta y encendí la computadora vieja del estudio. La pantalla parpadeó. Inserté la memoria. Un único archivo apareció. Veritas MP4. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía oír el sonido del video. La imagen mostraba el despacho de Héctor, grabado en secreto. Él estaba sentado frente al escritorio, hablando con alguien fuera de cámara. Y esa voz la reconocí al instante. Era Daniel. No tienes por qué hacer esto, papá. Tengo derecho a dejarle lo que es suyo. ¿A un bastardo? Nos va a arruinar. No es su culpa, Daniel. Fue mío el error. Entonces págalo tú. Pero no esperes que yo viva con las sobras. El golpe vino después. Un sonido seco, brutal. Héctor se llevó las manos al pecho, cayó hacia atrás. La cámara se movió, pero no lo suficiente para ocultar el rostro de mi hijo. Su expresión era de horror y luego de frialdad. Cerré el video, temblando. El alma me ardía. Daniel había matado a su padre y había vivido conmigo todos estos meses, como si nada. Me quedé allí, frente a la pantalla apagada, sin lágrimas. El dolor ya no era solo tristeza, era algo más oscuro, más afilado. Una parte de mí moría, pero otra despertaba. Una parte que había estado dormida durante años. De pronto, escuché pasos en el pasillo. No eran imaginarios, se acercaban, lentos, constantes. Abrí el cajón del escritorio. Allí estaba el revólver viejo de Héctor, guardado desde hacía décadas. No recordaba la última vez que lo había tocado. Pero esa noche sentí que debía hacerlo. La puerta del estudio se abrió. Daniel estaba allí, con la mirada dura, como si ya supiera todo. «¿Qué haces, mamá?» «Viendo la verdad», dije con voz baja. Se tensó. «¿Qué verdad?» «La de tu padre, la de lo que hiciste». Su rostro se transformó. Ya no había disimulo, solo rabia. «¿Dónde está la memoria?», preguntó. «¿Dónde debe estar? No tienes idea de lo que estás haciendo». Dio un paso hacia mí, y entonces lo apunté con el arma. Él se detuvo. «¿Vas a dispararle a tu propio hijo?», dijo con una sonrisa amarga. «No», respondí. «Solo quiero que me digas por qué». Su voz se quebró, pero no de remordimiento. «Porque me quitó todo. Me hizo sentir invisible. Siempre hablaba de ti, de su esposa perfecta, de la familia ideal. Y mientras tanto, tenía otro hijo, otra vida. ¿Sabes lo que es crecer sabiendo que tu padre amaba más a alguien que ni siquiera conocías?» Sus palabras eran cuchillas, pero la culpa no lo redimía. «¿Y creíste que matarlo te haría libre?», pregunté. «Creí que borrándolo podría empezar de nuevo». El aire se volvió pesado. El reloj marcó las 3, el mismo instante en que Héctor murió, y de repente la luz titiló. El espejo del pasillo volvió a crujir. Esa grieta se expandió. Daniel giró la cabeza, confundido. ¿Qué fue eso? Pero yo ya lo sabía. No era el espejo el que se rompía. Era él, era su alma, y la justicia que Héctor había dejado pendiente venía en camino. Una ráfaga helada recorrió la casa. La lámpara se apagó. En la oscuridad, una voz llenó el aire. No venía de mí. No venía de Daniel. «No corras, hijo». Daniel retrocedió, pálido. «¿Escuchaste eso?», susurró. Yo solo asentí. Las sombras del pasillo se movían solas, delineando una figura alta,
de hombros anchos, una figura que ambos conocíamos demasiado bien. Daniel gritó. Yo no me moví. La figura se detuvo frente a él, y su voz retumbó, profunda, serena, innegablemente real. Te di mi nombre, y me diste mi muerte. Daniel cayó de rodillas. Yo lo observé, sin lágrimas. No era crueldad, era destino. El aire se iluminó por un segundo, y luego, silencio. Cuando encendí la luz, Daniel ya no estaba, solo la caja abierta sobre la mesa. Dentro, la carta de Héctor, y al final de ella, una línea que no había leído antes. Cuando la verdad se revele, deja que el pasado se cobre su deuda. Y luego, vive. Salí al jardín al amanecer. El cielo estaba limpio, el viento tibio. Sentí paz por primera vez en semanas. La casa, aunque aún rota, parecía más liviana. Me senté bajo el rosal que Héctor plantó el día que nacimos como familia. Y entonces lo supe. Él no se había ido del todo. Solo estaba esperando que yo también despertara. El amanecer fue distinto. El viento ya no silbaba con amenaza, sino con calma. El sol se filtraba entre las cortinas, y por primera vez en semanas, la casa no olía a miedo, olía a final y a comienzo. Pasé horas en el jardín, mirando las flores que Héctor había plantado. Cada pétalo parecía recordarme algo de él, su risa, sus silencios, sus culpas, y también su advertencia. No confíes en Daniel. Tenía razón, como siempre, pero lo que Héctor nunca imaginó fue que el precio de esa verdad caería sobre mí. A media mañana, la policía llegó. El inspector Rojas, un hombre robusto de rostro cansado, se presentó en la puerta con tono formal. Señora Torres, venimos por el aviso que usted hizo anoche. Sí, respondí, con voz apagada. Mi hijo desapareció. Él asintió, mirándome con cautela. ¿Podemos pasar? Por supuesto. Lo conduje al estudio. La caja metálica seguía sobre la mesa, junto con la carta y el testamento. Le conté todo, o casi todo. No mencioné la voz, ni el espejo, ni la figura que se llevó a Daniel. ¿Cómo explicar algo que ni yo entendía? Rojas me escuchó con atención, tomando notas. ¿Tiene pruebas de lo que afirma?, preguntó. Saqué la memoria USB. Aquí está todo. ¿La ha visto completa? Sí. Entonces, entenderá que esto puede cambiarlo todo. Asentí. Y mientras él revisaba el contenido, su expresión pasó del escepticismo al horror. Detuvo el video antes del final. Dios mío. Luego me miró. Su hijo es el principal sospechoso. No tuve fuerzas para responder. Sabía que lo era, pero escucharlo de un extraño era como revivir la herida. Rojas guardó la memoria en una bolsa sellada y se levantó. Vamos a abrir una investigación formal. Si encontramos su paradero, la contactaremos de inmediato. Inspector, dije antes de que saliera, si no lo encuentran, no lo busquen demasiado. Él me miró en silencio. Sabía que había algo más, pero no preguntó. A veces los hombres que han visto demasiada muerte reconocen cuando una historia no necesita explicación. Cuando se fueron, el silencio regresó, pero distinto, más denso, más consciente. Caminé por la casa observando los rastros de una vida que ya no existía. Los libros de Héctor, los juguetes viejos de Daniel, los retratos familiares donde todos sonreíamos sin saber que mentíamos. En uno de ellos, detrás del cristal, vi algo que antes no estaba. Una línea fina, casi invisible, como una grieta. Toqué el vidrio. Estaba frío, y del otro lado, juraría haber visto un reflejo que no era el mío. Rafael volvió al anochecer. Traía el rostro demacrado, pero la mirada firme. La policía ya lo sabe, dijo. Asentí. Era inevitable. ¿Le dijiste todo? Solo lo que podían entender. Nos quedamos en silencio un momento. Él se acercó y dejó una carpeta sobre la mesa. Esto estaba en el despacho de mi madre, dijo. Creo que debes verlo. La abrí con cuidado. Eran cartas antiguas, dirigidas a Héctor, firmadas por Lucía Rivas. Cada palabra era una confesión, una súplica, una herida. Te amé sabiendo que no debía. Nuestro hijo creció preguntando por ti. No lo culpes por odiarte, Héctor. Culpa a tu cobardía. Mi corazón se apretó. Rafael observaba en silencio, sin lágrimas, pero con los ojos húmedos. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Porque quiero que sepas que no guardo rencor, ni a él ni a ti.
Yo tampoco, respondí con voz temblorosa. Pero hay algo que debo hacer. Fui hasta el escritorio y saqué la carta final de Héctor. La última línea que había agregado parecía escrita para este momento. Cuando la verdad se revele, deja que el pasado se cobre su deuda. Y luego, vive. Le entregué la carta a Rafael. Esta casa es tuya también. Él negó con la cabeza. No. Sí. Es lo que tu padre quería. No quiero nada, Patricia. Solo paz. Nos quedamos allí, frente al espejo del pasillo. El mismo que había presenciado la ira, las voces y la muerte. Su superficie, ahora, parecía tranquila. Rafael lo observó con atención. ¿Por qué lo conservas? Porque me recuerda que incluso las cosas rotas pueden reflejar la verdad. Él sonrió con tristeza. Papá decía algo parecido. ¿Qué decía? No le temas al reflejo, sino a lo que esconde detrás. Sus palabras me estremecieron. Nos quedamos en silencio, contemplando el cristal. Por un momento, creí ver una silueta difusa, una figura que se alejaba entre sombras, y sentí que, al fin, Héctor descansaba. Rafael se marchó esa noche. No supe a dónde, pero me dejó una nota bajo la puerta. Gracias por no odiarme. Si alguna vez vuelvo, será para asegurarme de que vivas, como él quiso. R. Me quedé con esa carta entre las manos. El reloj marcó la medianoche. Y entonces, por primera vez, el espejo reflejó algo distinto. Mi rostro en paz. Había perdido a mi esposo, a mi hijo y a la vida que conocía. Pero, de alguna manera, había ganado algo más grande, la verdad. A la mañana siguiente, el inspector Rojas volvió. Traía el semblante serio. «Encontramos algo», dijo. Mi corazón se detuvo. ¿A Daniel? No. Sacó una fotografía. Era la caja metálica, abierta, vacía. Estaba en el río, continuó. Y dentro solo había una palabra grabada en el fondo. ¿Cuál? Pregunté, apenas susurrando. Rojas me miró a los ojos. Perdón. Sentí que el aire se llenaba de luz. Sonreí. Por primera vez, sin culpa. El pasado había cobrado su deuda. Y el silencio, por fin, tenía un precio justo. A veces, cuando el viento sopla desde el norte, mi casa vuelve a oler a café y a papel viejo. Es un aroma que me recuerda a Héctor, a las mañanas en las que él bajaba con paso lento, con el periódico en una mano y la taza en la otra, murmurando su frase favorita. Nada se termina mientras alguien lo recuerde. Durante semanas después de su muerte, no pude soportar ese olor. Era como si el aire mismo me lo arrojara en la cara, obligándome a aceptar que estaba realmente sola. Pero ahora ese mismo aroma me trae paz, y a veces, cuando cierro los ojos, me parece oír su voz otra vez, diciéndome que ya puedo descansar. Han pasado 3 meses desde aquella noche, desde que Rafael se fue y la policía dio por cerrado el caso. La muerte de Héctor ya no es un misterio, aunque tampoco fue justicia. La verdad se reveló, sí, pero el precio fue más alto de lo que imaginé. Daniel sigue desaparecido. Algunos dicen que huyó del país, otros que terminó con su vida. Yo no sé cuál versión me duele más, porque, aunque su pecado fue imperdonable, sigue siendo mi hijo, y el amor de una madre no se borra, ni siquiera con la traición. Vivo sola ahora. Mis días transcurren lentos, entre lecturas y paseos por el jardín. El espejo del pasillo sigue ahí, pero ya no me da miedo. La grieta se detuvo justo en la mitad, como si algo invisible la sostuviera para que no terminara de romperse. A veces paso frente a él y me saludo con una sonrisa cansada. He aprendido a convivir con mis fantasmas, literalmente, porque hay noches, no todas, pero algunas, en las que escucho pasos. No son imaginarios, son pesados, pausados, familiares. Y aunque ya no me asusto, aún me cuesta aceptar que lo que oigo pertenece a alguien que ya no debería estar aquí. Una tarde de domingo, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles del patio, sonó el teléfono. Ese viejo aparato de línea fija que no usaba desde hacía meses. Pensé que sería el inspector, o quizá Rafael, escribiendo desde algún lugar del norte. Pero cuando levanté el auricular, escuché una respiración lenta, conocida, y luego una voz, su voz. Patricia. Cerré los ojos. El tiempo se detuvo. La casa entera se llenó de su presencia. No era un recuerdo, no era una alucinación. Era él.
Héctor, susurré. Gracias por no rendirte, dijo, con esa calma que solo él tenía. Lo hiciste bien. Me quedé muda. No sabía si llorar o reír. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa. Una emoción tan profunda que dolía en el pecho. No entiendo, murmuré. ¿Por qué ahora? Porque ya puedo hablar. ¿Hablar? ¿Desde dónde? Desde el lugar donde las cosas por fin tienen sentido. Sus palabras sonaban suaves, pero cada una me atravesaba. Me senté en la silla junto al teléfono. El atardecer tiñó la pared de naranja y, por un instante, juro que vi su sombra cruzar el salón, como si hubiera vuelto a casa. He estado observándote, continuó. El miedo te hizo fuerte, Patricia, y la verdad te hizo libre. No lo hice por mí, Héctor, lo hice por ti. Por mí sí, pero también por ti misma. Todo terminó. No, dijo. Aún queda algo. El tono cambió. Más serio, más bajo. Mi corazón se encogió. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Que no todos los culpables pagaron. Mi mente viajó al instante hacia Rafael. ¿A qué se refería? Había algo que no sabía. Héctor, Rafael no tiene la culpa. Él solo buscaba justicia. Lo sé, pero hay alguien más. ¿Quién? El silencio se alargó. Solo escuchaba la estática del teléfono como un mar lejano. Luego, su voz regresó. Lucía. Mi cuerpo se heló. Lucía está muerta, Héctor. No, pero la policía... Nunca encontraron su cuerpo. Esa frase cayó sobre mí como una losa. Recordé las cartas, las fechas, los viajes de Héctor en los últimos años. Siempre decía que eran por trabajo, pero ahora lo comprendía todo. Lucía no había desaparecido. Simplemente se había escondido. Y quizás todavía lo hacía. Los días siguientes pasaron lentos, enredados entre pensamientos. ¿Y si Héctor tenía razón? ¿Y si Lucía seguía viva, vigilando desde algún lugar, esperando el momento para reclamar lo que creía suyo? Una tarde, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Era Rafael, más joven, junto a una mujer de cabello oscuro y mirada seria. Detrás, una nota escrita con tinta roja. Hay verdades que no se heredan. Se roban. El corazón me dio un vuelco. La caligrafía era de Lucía. Y si la carta había llegado hasta mi casa, significaba que alguien sabía dónde vivía, que me observaban. Esa noche no dormí. La lluvia golpeaba los cristales y, en el pasillo, la grieta del espejo brillaba con reflejos de luz. Me quedé mirándola durante horas, hasta que el sueño me venció. Y entonces lo soñé. Héctor estaba frente a mí, pero no como antes. Llevaba el mismo traje con el que lo enterraron. Su rostro era sereno, pero sus ojos tenían una tristeza inmensa. Extendió su mano, y en ella sostenía la misma caja metálica, solo que ahora estaba cerrada otra vez. ¿Qué quieres que haga, Héctor? Pregunté. Encuéntrala, dijo, pero no la odies. ¿Por qué? Porque el odio fue lo que nos destruyó. ¿Y cómo sabré dónde buscar? Ella te encontrará. Desperté con esa frase repitiéndose en mi cabeza. Ella te encontrará. No sabía si era una advertencia o una promesa. 2 semanas después recibí una llamada. Esta vez no desde un número desconocido. El identificador mostraba un nombre. Lucía R. Mis manos temblaban mientras respondía. ¿Quién es? ¿Sabes quién soy? Dijo una voz suave, pausada, casi maternal. Y sé quién eres tú. Me quedé sin aliento. Era ella, Lucía Rivas, la mujer que había amado a mi esposo, la madre del hijo que él nunca me presentó. ¿Qué quieres? Pregunté con frialdad. Terminar lo que él empezó. ¿Qué significa eso? Héctor me prometió que Rafael y tú estarían a salvo, pero tú rompiste el equilibrio. Su tono cambió, se volvió más agudo. Él te eligió a ti, siempre a ti, incluso después de morir, y ahora lo pagarás. La llamada se cortó. El silencio que siguió fue tan absoluto que escuché mi propio corazón latir. Sabía que no era una amenaza vacía. Lucía no hablaba por venganza, sino por herencia del dolor. El mismo dolor que había consumido a Héctor. Esa noche, antes de dormir, coloqué el teléfono sobre la mesa y me quedé observando el reflejo del espejo. Algo dentro de mí cambió. Ya no era la mujer que lloraba, ni la que temía. Era una mujer que había sobrevivido a la verdad, y esa verdad me había hecho fuerte. Preparé una maleta pequeña,
Guardé el testamento y la carta de Héctor y me marché antes del amanecer. Sabía a dónde debía ir, a la vieja casa de campo donde él solía desconectarse. Allí comenzó todo, y allí terminaría. El camino era largo y silencioso. Los árboles parecían inclinarse hacia mí como si quisieran susurrar advertencias. Cuando llegué, el aire olía a humedad y a pasado. El portón estaba abierto. Entré despacio, con la sensación de que el tiempo no había pasado. En el salón, sobre la mesa, había una taza de café aún tibia, y una voz detrás de mí. Te estaba esperando. Me giré. Lucía, más envejecida, más pálida, pero con la misma mirada de las fotos. Una mirada que no era de odio, sino de resignación. No vine a pelear, dije. Ni yo. Solo vine a cerrar lo que él abrió. Se acercó lentamente. Héctor te amó, Patricia, pero también me amó a mí. No me pidas que renuncie a eso. No te lo pido. Solo quiero paz. Entonces déjalo ir. Nos quedamos en silencio. La lluvia comenzó a caer, y en medio de aquel sonido, el teléfono fijo de la casa, un aparato antiguo cubierto de polvo, empezó a sonar. Lucía y yo nos miramos. Ninguna se movió al principio. El timbre se repitió. Una vez, dos, tres, hasta que sin saber por qué, lo levanté. Patricia, dijo la voz. Era Héctor. Otra vez, pero esta vez no hablaba solo conmigo. Lucía está contigo, ¿verdad? Ella palideció. Sí, susurré. Entonces escúchenme las dos. La lluvia golpeaba el techo como un aplauso de despedida. El amor no fue nuestro pecado, dijo Héctor. Fue el silencio. Ustedes fueron mis verdades, y las dos merecen vivir sin cargar mi culpa. Lucía comenzó a llorar. Yo también. Era como si la voz de Héctor nos envolviera, purificando todo lo que había quedado roto. Te prometo que descansaremos, dije entre sollozos. No, respondió él. Ya descansamos. Ahora te toca vivir. Y la llamada se cortó. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Lucía cayó de rodillas, temblando. Yo me acerqué y la abracé, por primera vez sin resentimiento. Al amanecer, ella se marchó sin decir palabra. Yo me quedé allí, mirando cómo el sol rompía las nubes. En el jardín, la tierra parecía más viva. El teléfono no volvió a sonar, pero en el espejo del pasillo de mi casa, el que traje conmigo, apareció una última palabra, escrita con luz tenue. Gracias. Cerré los ojos, respiré hondo y supe que Héctor, al fin, había cruzado al otro lado. Y yo también. Porque a veces, para seguir viviendo, hay que morir un poco en el pasado. Soy Patricia Torres y esta fue mi historia. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias que sanan el alma y nos recuerdan que el amor y la justicia siempre encuentran su camino. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando y dime, ¿tú habrías contestado esa última llamada?